Buenas tardes, buenas tardes. Yo si estoy ahí quieto me da algo, o sea, voy a estar moviéndome, me cojo el micrófono, ya veremos dónde termino. Pero básicamente lo que les voy a hablar es de, como bien ha comentado el ilustrísimo señor Joan, les voy a comentar hasta dónde está llegando los sistemas CRISPR, la tecnología CRISPR dentro de la biomedicina. Si habláramos de todo lo que se está consiguiendo con la tecnología, pues se nos iba a hacer un poco tarde esta noche. He intentado ceñirme exclusivamente a algunos de los aspectos, no todos, porque son muchísimos, de las aplicaciones CRISPR en el campo concreto de la biomedicina, donde el impacto es realmente asombroso. Pero antes de hablar de esta tecnología, no tengo más remedio que introducir, para quien no sepa de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué son estos sistemas CRISPR? ¿Qué es esto de CRISPR, este acrónimo del demonio? Que se me ocurrió casi un mal día, diría yo, pero bueno, que está teniendo una gran repercusión. Incluso hay quien le gusta, que dice que suena bien. Bueno, no, suena mejor que como lo denominamos inicialmente, que ahora les contaré un poco. Los seres vivos somos tremendamente diversos, y dentro de esa diversidad, los más diversos de todos son los que no vemos a simple vista, que son los microorganismos. Hay dos grandes grupos de lo que denominamos procariotas, todos ellos organismos unicelulares, y de los que conocemos bastante bien a todos los niveles el grupo denominado de las bacterias. Hay otro, también procariota, que es el de las arqueas. Luego veremos cómo los estudios precisamente en CRISPR se originaron con este grupo de procariotas, que se denominan arqueas porque son ancestrales. Todos habitantes de ambientes extremos, que son los ambientes que predominaban en la Tierra en el origen de la vida. Los procariotas son, como he comentado, células, organismos unicelulares, que deben su nombre de procariota en comparación con eucariota simplemente porque no tienen núcleo, pero sí tienen genoma. Tienen un material genético constituido por ADN, como todos los seres vivos, con excepción de los virus, aunque ahí tendríamos que discutir si realmente los virus son o no seres vivos. Pero bueno, no merece la pena entrar en ese debate. Son las únicas entidades biológicas, y ahí nos curamos en salud, que no tienen ADN, son algunos virus que tienen ARN. Este material genético está compuesto por digamos, 4 moléculas base, 4 ladrillos, digamos, los nucleótidos, de los cuales normalmente los representamos como A, C, G y T, adenina, guanina, citosina y timina. Dentro del genoma de la mayor parte de las arqueas y de aproximadamente el 30-40% de las bacterias que conocemos, que son prácticamente nada de lo que realmente hay en la naturaleza, conocemos entre el 0,1 y el 1% de las bacterias que hay en el planeta, pues dentro de estas que conocemos nos encontramos en un 30% de los casos con unas regiones en las que se repite una secuencia muy corta de entre 20 y 40 nucleótidos. Repeticiones hay en todos los genomas de todos los seres vivos, pero repeticiones como estas solamente las hay en las regiones que se denominan CRISPR. Estas regiones tienen la peculiaridad de encontrarse repetidas varias veces, hasta 600 veces en algún caso, formando grandes grupos, con un espaciamiento regular, una disposición muy curiosa, un patrón en el que se repite la misma secuencia, insisto, varias veces, muchas veces en algún caso, centenares de veces, a una distancia regular. A cada una de estas secuencias repetidas se denomina un CRISPR. CRISPR es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, regularmente espaciadas y agrupadas. Ahí es nada, ¿verdad? Básicamente repeticiones muy cortas que se encuentran, como los denominamos inicialmente, repeticiones regularmente espaciadas, y con eso bastaría. Pero bueno, luego les contaré cómo llegamos a este acrónimo muy brevemente. Entre las CRISPR, las secuencias que nos encontramos se denominan, como no, espaciadores. De manera que en estas regiones tenemos CRISPR espaciador, CRISPR espaciador, CRISPR espaciador muchas veces. Las CRISPR se repiten, los espaciadores no. Los espaciadores son secuencias
únicas. A partir de ahora los voy a representar de esta manera: las regiones CRISPR con espaciador, CRISPR como rombos, espaciadores como rectángulos de distintos colores, haciendo mención o representando precisamente esa diferencia de secuencia. Las CRISPR no suelen estar solas, estas regiones no suelen estar solas, sino que justo al lado, donde encontramos estas agrupaciones de repeticiones, encontramos también lo que se denominan los genes Cas. Cas es de CRISPR associated, es decir, genes asociados a las CRISPR que codifican para la síntesis de proteínas Cas, que participan en la función de las regiones CRISPR. En conjunto, hay quien les gusta denominar los sistemas CRISPR-Cas. Yo, sinceramente, prefiero lo de Sister más CRISPR, que ya bastante complicado lo de CRISPR, para encima añadirle lo de Cas. Todo lo que sea CRISPR, evidentemente, va a tener Cas asociado. Y esta es la locura de diversidad de sistemas CRISPR-Cas, sistemas CRISPR que conocemos. Como consecuencia, probablemente, del origen ancestral de estos sistemas y de la enorme diversidad de microorganismos, nos encontramos con una diversidad de sistemas tan tremenda como esta. 2 clases, 6 tipos. En la publicación que lanzaremos en breve, dentro de un par de meses probablemente, de la nueva clasificación, hemos incluido 30 subtipos distintos que difieren en el contenido en genes Cas y en la identidad de esos genes Cas. Algunos sistemas tienen un solo gen Cas que codifica para una sola proteína Cas, y otros llegan a tener hasta 30 genes Cas distintos. La mayoría de ellos tienen sus propias agrupaciones CRISPR. Otros sistemas aprovechan las agrupaciones CRISPR de otros sistemas que coexisten en la misma célula, en el mismo genoma. Algunos de estos sistemas actúan, como veremos después, sobre ADN, otras sobre ARN y otros sobre ADN que se transcribe, de manera que primero detectan que hay ARN, actúan sobre él, y una vez que han detectado que hay transcripción de esa región con la síntesis de ARN, entonces actúan sobre el ADN. Bien, vamos a hacer un poco de historia. Como no lo tenía muy claro, pero yo creo que es interesante saber de dónde vienen estas tecnologías, estas herramientas CRISPR. El descubrimiento de las CRISPR tuvo lugar hace ya bastante tiempo, a finales de los 80, principios de los 90. En aquella época estábamos estudiando en la Universidad de Alicante unos microorganismos habitantes de las salinas solares, como aquí también hay unas salinas solares preciosas en Mallorca. Estas son las salinas solares de Santa Pola, que están justo al lado de la Universidad de Alicante, unos pocos kilómetros. Y estábamos simplemente interesados en estudiar estos microorganismos capaces de crecer a salinidades que superan en 10 veces la concentración de sales del agua del mar. Y son capaces de sobrevivir incluso a saturación de cloruro sódico. Cuando cambia la salina del medio, supongo que habéis visto alguna vez las salinas solares. Dependiendo de la época del año y dependiendo de la concentración de sal en las distintas salinas, hay distintas tonalidades de rojo, de rosa, de naranja. Esto no solamente es debido a la distinta naturaleza de las poblaciones de microorganismos que viven allí, sino también es debido a que ellos mismos, el mismo microorganismo, es capaz de cambiar de color. Este es el mismo microorganismo a una salina y a otra, un rojo intenso o rosa pálido. Además, cambia ese mismo microorganismo en cuanto a características fenotípicas como el tamaño o incluso la morfología, dependiendo de la salina en la que se encuentre. Y el patrón general de síntesis de proteínas cambia una barbaridad y muy rápidamente cuando los transferimos de unos medios a otros con distintas salinidades. Eso, y no curar enfermedades, era lo que queríamos entender a principios de los 90. Cuando fui, sin tener muy claro dónde iba, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, pensando que el grupo de microbiología me iba a encargar, dentro de lo que yo solicitaba, que era hacer una tesis doctoral, algún trabajo relacionado con medicina. Y me sorprendió, se pueden imaginar hasta qué punto, cuando aquellos microbiólogos de la Facultad de Medicina trabajaban con estos microorganismos que de patógenos, nada, huelen muy mal, eso sí, pero no producen ningún tipo de enfermedad. Ninguno de ellos es patógeno y lo máximo que pueden hacer es el mar rosa del bacalao, que simplemente aparece rosado, el bacalao salado, cuando no se mantiene en unos niveles de deshidratación adecuados. Me encargaron estudiar precisamente lo que se denomina la aloadaptación de estos microorganismos extraños, habitantes de salinas solares, cómo son capaces de adaptarse a cambios en la salinidad.
Empezamos a estudiar concretamente esta especie de Aloceras mediterránea, aislada de estas salinas, y una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a meternos en esa aventura, lo era entonces, ahora no lo es, de secuenciar. Ahora, si tú quieres saber cuál es la secuencia de tu genoma, simplemente lo tienes que mandar a una muestra biológica tuya, lo que te pidan, pero vamos, casi cualquiera vale, y unos días después tienes los 3.000 millones de letras de tu genoma, y por un precio módico, digamos. En aquella época, conseguir secuenciar 200 pares de bases, 200 letras, era una locura. Tardábamos semanas en conseguir uno de estos resultados que parecen un código de barras en el que uno simplemente tiene que empezar a leer siguiendo el orden de abajo a arriba. Esto corresponde a C, G, T, A, C, 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 A, T, C, T, A, C, etcétera, etcétera. Así uno va leyendo, y cuando va leyendo se puede dar cuenta de lo que está anotado en esa secuencia. Cuando hoy en día mandas una muestra y te mandan millones de letras, evidentemente no las tienes que leer todas, y habría pasado desapercibido. Lo que en ese momento vimos que fue que algunas de estas regiones repetían muchas veces exactamente el mismo patrón en el mismo orden, igual que este, igual que este, igual que este, igual que este. Estas secuencias las denominamos TREPs, de tandem repeats, repeticiones en tándem, aunque realmente no son en tándem, sino que hay un espacio entre unas y otras. Y lo siguiente que hicimos fue plantearnos para qué podían estar utilizando estos microorganismos dichas repeticiones. Quizá para lo que buscábamos, que era adaptarse a cambios en la sanidad, porque lo que secuenciamos fue una región del genoma de estos microorganismos que aparentemente estaba implicada en esta adaptación a la salinidad. Lo primero que observamos es que se transcribían, es decir, estas regiones se leían, y se leían siempre, al menos en todas las condiciones que probamos, en distintas temperaturas y a distintas concentraciones de salinidad, lo cual ya nos estaba diciendo, son importantes y lo son en todas las condiciones de salinidad. Por lo tanto, nos hemos equivocado, esto no tiene nada que ver en principio con la adaptación a la salinidad. Lo siguiente que hicimos fue hacer alguna travesura de las que nos gusta hacer a los biólogos. Si tenemos una secuencia y no sabemos para qué sirven, vamos a manipularlas. Y manipulándolas esperamos ver algún efecto sobre la célula. Esa manipulación, que consistía simplemente en incrementar la cantidad de repeticiones y trasladarlas a otras moléculas dentro de la célula, de ADN más pequeña, tenía una consecuencia dramática, que era la muerte celular. Las células se morían cuando manipulábamos estas regiones, y se morían porque perdían el cromosoma, donde también había repeticiones. Aquello no fuimos capaces de interpretarlo en aquella época, y durante 10 años estuvimos intentando averiguar realmente cuál era la razón de esa muerte celular cuando manipulábamos las regiones. Planteas hipótesis, algunas pueden ser ciertas, otras no. Todas las que planteamos durante 10 años fueron, digamos, inciertas, inapropiadas, inadecuadas o no acertadas. La primera de ellas fue, quizá estas regiones de repeticiones CRISPR servían para unirse ese genoma, ese cromosoma de la bacteria, a alguna estructura en la membrana. Nada de nada. Quizás eran sitios de unión cooperativa a alguna proteína citoplasmática, y si pescábamos, utilizando como cebo estas repeticiones dentro de la célula, si pescábamos alguna proteína que se podía unir, igual nos daba alguna pista de cuál podía ser la función. En ningún caso detectamos ninguna proteína que se uniera a esas secuencias. Estudiamos la posibilidad de que estas regiones estuvieran implicadas en la estructura del ADN o la topología del ADN. La estructura del ADN es muy importante, no solamente la secuencia es importante, sino también la estructura y las relaciones entre las distintas partes de los cromosomas o de las moléculas que constituyen el genoma. En medicina, las quinolonas, por ejemplo, el cipro, por ejemplo, son antibióticos que tienen como diana la girasa, que es la que regula la estructura del ADN, o el superenrollamiento. Pensábamos que podía estar implicadas en superenrollamiento, fracaso tras fracaso durante unos 10 años. Y mientras tanto, pues empezamos a buscar a ver si por casualidad hubiera repeticiones parecidas en otros microorganismos.
Entonces nos encontramos con este artículo publicado en 1987 donde describían 5 repeticiones regularmente espaciadas en una bacteria, ya no en una arquea, como habíamos encontrado nosotros, sino en una bacteria muy común, que es E. coli. En el año 1991 se había publicado también la presencia de repeticiones regularmente espaciadas en otra bacteria, de otro grupo muy distinto, la que produce la tuberculosis. Quizá estaban relacionadas de alguna forma, la secuencia era muy distinta, pero el patrón se mantenía exactamente igual. Diseñamos un programa de ordenador específico para la búsqueda de estas secuencias en genomas de bacterias y arqueas, que a partir del año 95, en el 95 se publicó el primer genoma completo de un ser vivo de vida libre, que era una bacteria. Y a partir de ahí, a finales de los 90, había como unos 40 o 50 genomas. En 20 de ellos encontramos repeticiones regularmente espaciadas, que denominamos SR, del acrónimo de repeticiones regularmente espaciadas en inglés. Todas estas especies de microorganismos pertenecían a grupos taxonómicos muy distintos dentro de bacterias y arqueas, que encima eran habitantes de casi cualquier nicho, de cualquier ambiente, desde los yogures fermentando leche, ambientes hipertermófilos, ambientes con alta salinidad, pulmones, intestino, aguas dulces, aguas saladas, ambientes con pH muy ácido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas repeticiones tenían un origen ancestral, en el origen de la vida probablemente, hace unos 3.500 millones de años, 4.000 millones de años. Se habían mantenido durante todo ese tiempo en microorganismos muy distintos, habitantes de ambientes muy dispares. Por lo tanto, no tenían nada que ver con la adaptación a ninguna peculiaridad de cada uno de sus ambientes. Lo que estuvieran haciendo tenía que estar implicado en alguna función muy general, común a todos estos ambientes. En el año 2000 le dimos este nombre a la familia de repeticiones. En el año 2001 recibí un correo envenenado, digamos, en el que un grupo que había estado trabajando con las repeticiones de Mycobacterium tuberculosis me decía: no nos gusta nada lo de SRSR. ¿Te importaría plantear la posibilidad de cambiar ese nombre por otro que suene mejor y que además sea una entrada única en las bases de datos de publicaciones en el PubMed, que era lo que utilizamos entonces, de Medline? Casi inmediatamente le propuse CRISPR, después de consultarlo con mi mujer, que le parece una idea excelente. Y este señor se puso tan contento que, bueno, no pudimos dar marcha atrás. Le propuse CRISPR además de otros, él dijo que le parecía genial lo de CRISPR, y nos pusimos de acuerdo para utilizar este acrónimo en posteriores publicaciones. Y unos meses después, 3 meses después, Ruud Janssen, que fue el simpático holandés que me mandó este correo, publicó el primer artículo en el que se utiliza el acrónimo CRISPR. En este artículo describió 4 genes asociados a CRISPR porque estaban cerca de las agrupaciones CRISPR, que denominó Cas, de CRISPR Associated. En 2005 conseguimos publicar el artículo en el que por primera vez se proponía una función que era la correcta de estos sistemas CRISPR-Cas. Lo intentamos, llevamos 2 años intentando publicarlo en el año 2003, y 2 años después pues apareció en el Journal Molecular Evolution, donde proponíamos que CRISPR estaban implicadas en la defensa frente a elementos genéticos extracromosómicos, fundamentalmente virus que intentan infectar a estos procariotas, o también frente a plásmidos. También propusimos que podían estar implicados en la regulación, como se ha comprobado recientemente, la regulación de la expresión génica. Y casi más importante que esto, propusimos el mecanismo por el cual actuaban. Estos sistemas CRISPR eran capaces de reconocer los virus contra los cuales tenían que actuar gracias a los RNA CRISPR que se generan a partir de las agrupaciones CRISPR. Ahora veremos el mecanismo y lo entenderán mejor. Estos sistemas CRISPR actuaban, por lo tanto, como un sistema de inmunidad, un sistema de defensa, pero de inmunidad adquirida, con memoria.
de manera que eran capaces de recordar infecciones por virus, mantener un recuerdo de esa infección y utilizar ese recuerdo en forma de ARN para reconocer a descendientes de ese virus en posteriores infecciones y de alguna forma destruirlos. Bien, esto es un esquema del mecanismo por el cual actúan estos sistemas. Se los voy a simplificar con un diagrama mucho más explicativo. Esto que aparece una arañita quiere representar un bacteriófago, un virus que come bacterias, que infecta bacterias. Esto es una bacteria. Aquí tenemos un sistema CRISPR, no incluye evidentemente el resto del genoma, las proteínas Cas codificadas por los genes Cas. Los virus de bacterias lo que hacen para infectarlas es inyectarle, bombear el material genético del virus dentro de la bacteria. Ese material genético va a sufrir un procesamiento por parte de alguna de las proteínas Cas, que le van a coger un trocito de unas 30 pares de bases y lo van a insertar en un extremo de la agrupación CRISPR. A partir de ese momento la bacteria queda inmunizada de forma específica frente a ese virus o cualquier otro que tenga una secuencia idéntica o muy parecida a aquella de la cual obtuvo ese nuevo espaciador. Seguidamente ocurre una producción de guías, se transcriben, se leen, se transcriben esas regiones de CRISPR, produciendo estos ARN guías, cada uno de los cuales contiene la información de uno solo de estos espaciadores, ¿vale? Y parte de la región de las repeticiones adyacentes. En una posterior infección o incluso durante la misma infección, gracias a estas guías, el material genético del virus será reconocido por apareamiento de bases, canónico apareamiento de bases de Watson y Crick, lo cual activará una endonucleasa que va a reconocer y va a cortar exactamente dentro de la secuencia complementaria correspondiente a la secuencia espaciadora en esa guía. La consecuencia va a ser una inactivación del virus en su caso y por lo tanto una destrucción en el proceso infectivo. Bien, a partir de aquí podemos hablar de aplicaciones, un sinfín de aplicaciones. Insisto, me voy a centrar exclusivamente en las más relacionadas en biomedicina. Las primeras aplicaciones de los sistemas CRISPR relacionados con biomedicina no tenían nada que ver, porque todavía no se sabía lo que hacían, con su función. Simplemente a principios de los 90, en Mycobacterium tuberculosis, fueron capaces de ver cómo distintos aislados de la misma especie, aislados de distintos brotes de tuberculosis, tenían una distinta composición de la región CRISPR. El número de repeticiones y la identidad de los espaciadores en las agrupaciones CRISPR de distintos aislados de la misma especie de bacteria variaba muchísimo. Esto es equivalente a lo que se hace en medicina forense, por ejemplo, donde se amplifica por PCR y si se quiere se secuencia las regiones de repeticiones de humanos para identificar a quién corresponde una muestra biológica, ¿no?, en la escena de un crimen. Lo mismo se puede hacer con bacterias mirando precisamente estas regiones CRISPR de distintos aislados para hacer estudios epidemiológicos, por ejemplo, identificación bacteriana. Tenemos un sistema muy sencillo de inmunidad que se puede manipular muy fácilmente en el laboratorio. Es un sistema de memoria. Nosotros podemos engañar a una bacteria haciéndole creer que en algún momento estuvo en contacto con un plásmido, por ejemplo, o con algún material genético que entró en la célula y que le produjo un enorme dolor de cabeza. Y decirle que es un enemigo potencial, de manera que si lo vuelve a encontrar tiene que destruirlo. ¿Cómo hacemos esto? Basta con introducir entre dos repeticiones de una agrupación CRISPR un fragmento de 30 pares de bases que tenga una secuencia idéntica a aquella a la cual quieres que luche la bacteria y destruya. Y eso puede ser, por ejemplo, uno de estos plásmidos que se transfieren con mucha frecuencia unas bacterias a otras. Plásmidos que, por ejemplo, contienen genes de resistencia a antibióticos. Tú puedes utilizar a bacterias como trampas de resistencias a antibióticos, de manera que todo plásmido que entre en esa bacteria que le conferiría una resistencia a antibióticos será destruido gracias a esta programación del sistema de destrucción de esos plásmidos, que contienen genes de resistencia a antibióticos. También podemos hacer exactamente lo mismo, como no,
para prevenir la infección por virus. No vamos a hablar de las aplicaciones biotecnológicas, pero sí vamos a hablar de lo que hacen los virus con mucha frecuencia, que es convertir bacterias buenas en bacterias malas. Muchísimas bacterias, la mayoría de las que producen toxinas, hablamos de botulismo, de difteria, de sigelosis, de tétanos, lo producen porque en su genoma tienen insertado el genoma de un virus. Y es el virus el que tiene la información para producir las toxinas. Nosotros tenemos Corynebacterium diphtheriae en la garganta y no nos produce difteria porque no tiene insertado el genoma de un virus que codifica para la toxina diftérica. Si nos viene una Corynebacterium diphtheriae que sí tiene el virus, nos lo puede transmitir a nuestras Corynebacterium diphtheriae y convertirlas en patógenas y producir difteria. Si nosotros tenemos en nuestra garganta Corynebacterium diphtheriae que hemos modificado insertándole un espaciador o varios en la agrupación CRISPR que coincidan con la secuencia del virus que lleva la toxina diftérica, estaremos protegiendo a esa bacteria de convertirse, evitando que se convierta en patógena. ¿De acuerdo? Evitamos, por lo tanto, la transferencia de factores de virulencia, como un ejemplo de los muchos que podríamos utilizar. Uno de los avances más sorprendentes de la utilización de los sistemas CRISPR es utilizarlos para almacenar información. No voy a entrar en ello, pero se puede almacenar cualquier tipo de información y han conseguido almacenar información de una película, muy cortita, pero una película, al fin y al cabo. Semejante a este registro o almacenamiento de información es lo que se utiliza en este artículo, en el que, no voy a entrar demasiado en detalle, pero básicamente se utiliza una bacteria que tiene un sistema CRISPR en el que los genes implicados en la inserción de nuevos espaciadores están reprimidos bajo el control de un promotor que es inducible en presencia de una determinada molécula. Si tú ingieres esa bacteria, cuando encuentre la bacteria durante el tránsito por el tracto digestivo, esa señal se va a inducir la introducción de nuevos espaciadores en algún momento. Luego recuperas la bacteria, le echas un vistazo, secuencia de esta región y se han integrado muchos espaciadores. Es que ha estado mucho tiempo en contacto con esa molécula. Eso se podría utilizar como un chivato de la presencia de alguna de esas moléculas que pueden estar relacionadas con algún proceso patológico. Todo esto deriva de la utilización de los sistemas CRISPR nativos, completitos, con todas sus capacidades. Pero hay otra cosa derivada de CRISPR que es la tecnología. La tecnología CRISPR no utiliza necesariamente todos los componentes de estos sistemas, sino que utiliza unos pocos. Los más utilizados, se nos ha perdido, aquí hay una proteína, más o menos se ve, más o menos perfila por aquí, bueno, da igual. Una proteína que se llama Cas9, una de las muchas que se pueden utilizar, que es la que tiene capacidad de cortar una secuencia de ADN en este caso, reconociendo esa secuencia gracias a una guía de ARN que podemos nosotros sintetizar en el laboratorio muy fácilmente, a muy bajo coste, o pedir que no la sintetice. Lo que uno tiene que hacer simplemente es sintetizarla teniendo en cuenta que esta región que hay aquí, 20 nucleótidos, es la que va a determinar la identidad de la secuencia sobre la que va a actuar Cas9. Básicamente tenemos unas tijeras moleculares que podemos llevar donde queramos, en el genoma dentro de una célula o in vitro en una solución de ADN. Y cuando encuentre esa secuencia, la va a cortar. Con esto tenemos una herramienta fantástica. Pero resulta que tenemos una herramienta mucho más fantástica cuando le quitamos la capacidad de corte. Vamos a ver, ¿para qué sirve una proteína que corta cuando no corta? Pues para lo que sirve es para unirle a esa proteína Cas9 sin capacidad de corte otras proteínas. Vamos a utilizar esa Cas9 como un vehículo para llevar donde queramos exactamente otras actividades que puedan, por ejemplo, modificar el ADN, como vamos a ver ahora mismo. Podemos cortar el ADN o podemos llevar estas actividades que actúan sobre el ADN. Es decir, la gracia de esta tecnología utilizando estos componentes es que tenemos la posibilidad de llevar una proteína donde queramos, con una gran precisión y eficacia, dentro de un genoma que puede ser tan grande como el nuestro, como esos 3.000 millones de pares de bases, y encontrar dentro de esos 3.000 millones las 20
para la cual tú has programado el sistema para que vaya y corte o no corte. Ahora sí, aplicaciones de la tecnología CRISPR en biomedicina, in vitro. Esto es una verdadera barbaridad. Diagnóstico molecular in vitro. Hace unos años, como 2 años aproximadamente, utilizando un sistema CRISPR que parecía no servir para nada, porque lo que hacía era volverse loco. Cuando detectaba una secuencia de forma específica, empezaba a cortar ARN, cualquier ARN que hubiera por ahí, y dijeron, esto no servís para res. Lo vamos a tirar a la basura, es muy interesante desde el punto de vista biológico, pero como tecnológico para nada. Y vino un fenómeno y nos dijo, esto se puede utilizar para hacer diagnóstico molecular. Y con esta herramienta yo soy capaz de detectar la presencia de una sola molécula del virus del Zika en una muestra en la que haya 1 trillón de otras moléculas. Una sola. En una mezcla con 1 millón de millones de millones de otras moléculas. Y lo voy a hacer a un coste de $1-2 en unos pocos segundos, utilizando unas tiritas de papel. Y con esto puedo identificar la presencia del virus del Zika, del virus del dengue o de células cancerígenas. Y viene el mismo individuo y unos pocos años más tarde, estoy hablando de Fensang, nos dice que 4. Soy capaz de detectar al mismo tiempo la presencia de 4 moléculas distintas de ARN o de ADN utilizando 4 sistemas CRISPR distintos. Y vienen estos fenómenos hace muy poco, unas semanas, y nos dicen, si quieres diagnosticar de esta forma, tienes que molestarte en hacer PCR, tienes que amplificar el ADN, etcétera, etcétera. Chico, no te compliques la vida. Si resulta que con esta plataforma que te estoy dando yo, que lleva una plaquita de grafeno, a la cual le he unido una proteína Cas9, con una secuencia de estas guías de ARN, y le hago pasar una muestra biológica en la que haya ADN, si se encuentra en esa muestra biológica una secuencia de uno de estos virus, se va a unir a ese ARN, le va a producir un cambio conformacional a la proteína Cas9 y va a provocar un cambio en la conductividad del grafeno, y yo lo voy a detectar en 15 minutos, sin necesidad de amplificar el ADN. Bien, en bacterias pasamos de in vitro a lo más simple, aplicaciones en bacterias. Con los sistemas CRISPR se están desarrollando antibacterianos únicos, específicos. Nada que ver con los antibióticos. Los antibióticos contra E. coli matan a E. coli y matan a muchísimas más bacterias. Con estos antibacterianos podemos matar a E. coli o 157H7 y no hacerle nada a todos los demás E. coli comensales que nos están favoreciendo la digestión, produciendo vitamina B, por ejemplo, o contribuyendo a nuestro estado de salud, y a nuestro estado mental, y a nuestro estado de ánimo incluso. Es decir, no tienes por qué estar destruyendo tu microbiota utilizando antibacterianos basados en el sistema de CRISPR. Y la situación es muy simple, solamente tienes que administrarle a una población de bacterias, conseguir que entre dentro de la célula la información genética que codifica para la síntesis de una proteína Cas9, por ejemplo, la tijera molecular, y una guía que sea específica de una secuencia que solamente tenga la bacteria que te está produciendo la diarrea, por ejemplo. Una secuencia que se corresponda con el gen responsable de la infección, una toxina, o incluso podríamos utilizarlo para destruir, matar exclusivamente bacterias que fueran resistentes a antibióticos, porque tienen el gen que le confiere esa resistencia. Esto es de mayo de este año, hace unas semanas. Los científicos modifican virus con CRISPR para luchar contra las superbacterias. Bueno, esto ya lo sabíamos desde el año 2013, que se podía hacer. Pero efectivamente ahora se ha avanzado bastante en la puesta a punto del uso de virus como portadores de esta información genética, que introducen material genético, por ejemplo, en todas las colis, pero solamente matan a las colis patógenas. Esto es de hace también unos días, lo que llaman la midbiótica, basado en algo semejante a lo que acabo de comentar, y es una idea genial, ya veremos si se puede llevar a la práctica. Se podría tener guardianes en nuestra microbiota intestinal que, si encuentran alguna bacteria relacionada con ellas que lleve un plásmido, por ejemplo, con resistencia a antibióticos, o un plásmido que codifica para alguna toxina,
lo destruyen. Son bacterias que están cargadas con un sistema CRISPR programado para destruir precisamente esos plásmidos que llevan dicha información una vez que son transferidos por conjugación, un proceso muy común en muchas bacterias, procedente de este individuo, le llega a este otro, si tiene esa información que la hace virulenta o resistente al antibiótico, lo destruye. Y si le entra otra que no lo es, pues no le pasa absolutamente nada. Matando con respeto, siempre con cuidado, sabiendo a quién se tiene que matar. Sin embargo, todo esto que les he dicho yo creo que ya justificaría no una sino 10 charlas, pero este subidón espectacular en el número de publicaciones, como bien comentabas, 10, 15 publicaciones cada día sobre el uso de CRISPR, la mayoría de ellas son debidas o están relacionadas con el uso de la tecnología CRISPR en plantas y en animales. Esa proteína Cas9 a la que le hemos quitado la capacidad de cortar se llama Dead Cas9, la Cas9 muerta. No es de muerta nada, está muy viva, muy activa y muy funcional y muy útil. Si la cargamos con un modificador epigenético, es decir, una proteína que metila el ADN, vamos a ver, la secuencia de ADN es importante, la estructura del ADN es importante y que esté en negrita o no las letras también lo es. Con la modificación epigenética podemos hacer que letras estén en negrita o, dicho de otra forma, que sean reconocidas con más frecuencia por los sistemas que leen esa información. Lo hacen más fácilmente accesible a esos sistemas que leen la información genética. Por poner algún ejemplo, con ello se ha conseguido convertir fibroblastos en miotubos, activar neuronas o abrir lazos dentro del ADN que impedían la transcripción de genes. Si en lugar de añadirle a Cas9 un modulador epigenético le ponemos un represor, un activador de la transcripción, pues hacemos eso, activar o reprimir la expresión génica, la transcripción de genes. Uno de los muchísimos ejemplos de aplicación de esta tecnología, conversión de fibroblastos en células neuronales, en neuronas. ¿Qué más podemos hacer? Cambiar la arquitectura de un cromosoma. Generar una especie de pinzas entre dos regiones, porque si se dan cuenta, otra de las grandísimas virtudes de la tecnología CRISPR es que no tienes que limitarte a modificar o actuar sobre una sola región dentro del genoma. Tú tienes muchas tijeritas, muchas proteínas Cas9 que metes dentro de la célula y le puedes meter muchas guías de distintos sitios. Y al mismo tiempo, las distintas Cas9 guiadas por las distintas guías van a ir a los distintos sitios. Puedes poner 2 si quieres y poniéndole 2 puedes generar estos lazos y modificar la arquitectura del cromosoma, o puedes hacer que se vaya de unos lugares del núcleo a otros, localizar exactamente esos cromosomas dentro del núcleo y depende de dónde estén, se van a leer con mayor o menor eficacia. La diferenciación celular se basa precisamente en cambios en la expresión génica, muchos de ellos relacionados con cambios epigenéticos y otros simplemente en la posición que ocupan dentro del núcleo, en el nucleolo o en otras regiones. Y ahora sí vamos a lo que todo el mundo casi conoce, que es la utilización en edición génica. La edición genética o genome editing. CRISPR no es nuevo en cuanto a la posibilidad de que se pueda reescribir el material genético de cualquier ser vivo, lo que denominamos edición genética. Antes de CRISPR estaba, y digo estaba porque le queda poca vida, las proteínas de dedos de zinc o las proteínas TALENs. Esto es el número de publicaciones utilizando estas otras herramientas para edición genética desde el uso de las primeras a principios de los 2000. Y esto es lo que está ocurriendo con CRISPR. Si se dan cuenta, no es que los que hayan dejado de utilizar estas técnicas se hayan pasado a CRISPR, es que son muchísimos los grupos de investigación que nunca se habían planteado hacer edición genética, porque básicamente, diciéndolo de forma sencilla, no tenían ni idea de biología molecular y les parecía un mundo adentrarse en lo de la modificación genética. Y ahora son muchos los grupos que están haciendo edición genética sin ser especialistas en biología molecular. Para que se haga una idea de lo que estoy hablando, no hay que hacer propaganda, esto es una página web donde uno puede comprar casi de todo. Se pueden comprar kits relacionados con CRISPR.
para evaluar la eficacia del corte, para evaluar si se ha llevado a cabo un corte en donde quieres y no en donde no quieres, etcétera, etcétera. Pero se pueden hacer una idea de la repercusión de la tecnología CRISPR en comparación con otras posibilidades de edición genética. ¿Cómo funciona la edición genética? De una forma muy sencilla. Cas9, el nativo, el que corta guiado por una de estas moléculas de ARN, cuando lo introducimos dentro de una célula de cualquier tipo, eucariota por ejemplo, llega al núcleo, Cas9 va a encontrar de esos 3.000 millones de letras, va a encontrar las 20 que dirigen, que se incluyen en este RNA guía. Y cuando lo encuentra va a hacer lo que mejor sabe hacer, que es cortar muy rápidamente. Corta las 2 cadenas del ADN y ahí ha acabado su trabajo. Cas9 lo único que tenía que hacer era poner un cursor en un sitio determinado, marcado por esta guía, y una vez que ha producido ese corte, o se repara o la célula se muere. Los procariotas en general tienen sistemas de reparación de cortes de este tipo poco eficaces. Los eucariotas tenemos muchos, y si no, no estaríamos aquí. La radiación solar, la exposición a rayos X, la exposición a tóxicos del tabaco, 1000 cosas más producen daños en el ADN, y ese daño en el ADN se tiene que reparar. Los sistemas de reparación son los que ahora, intentando reparar ese corte en la doble hebra del ADN, cometen errores, digamos. Meten alguna base más, quitan alguna base más, y el resultado es que sí, efectivamente consiguen reparar aquello, consiguen volver a unir los dos extremos, pero normalmente esa información genética ya no da lugar a una proteína funcional. Pues estos son lo que se llama knockouts, y se utiliza para bloquear una función patológica, por ejemplo, para que se deje de producir una proteína patológica. Como he comentado antes, puedes meter una guía, puedes meter 2. Y metiendo 2, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, darle la vuelta a un fragmento de ADN, inversiones. Puedes duplicar regiones de ADN, hacer que donde había un gen, por ejemplo, haya 2 copias del gen. O podemos eliminar un gen o varios, o lo que uno quiera, regiones reguladoras, etc. Este sistema de reparación que he comentado antes es el que existe en todas nuestras células, pero solamente unas pocas, normalmente aquellas que se están reproduciendo de forma activa, tienen otro sistema de reparación que es el verdadero editor de genes. Este sistema de reparación basado en homología necesita, para poder reparar esa rotura de doble cadena, de un molde. Ese molde se lo proporcionamos a la célula y lo va a utilizar para introducir esa información justo donde hemos producido ese corte. Y eso nos da la oportunidad para que en ese molde de ADN, que lo único que tiene que cumplir es que se parezca en sus extremos por lo menos a las regiones alrededor donde hemos producido el corte, y con eso basta, ya se va a pegar ahí. Podemos introducir aquí la información que nos dé la gana, dentro de un cierto límite. Y ahí podemos empezar a editar esa región del ADN. Y eso nos permite producir inserciones, deleciones o mutaciones de bases. Y si metemos 2 guías, podemos hacer grandes reemplazamientos o grandes deleciones, básicamente. Uno puede hacer lo que le dé la gana con el ADN, como si de un editor de texto se tratara, exactamente igual. Cuando cortamos y pretendemos editar, dependemos de los sistemas de reparación del huésped. Y esos sistemas, como he dicho, el primero, el que produce cambios al azar, es incontrolable, y es el que va a estar presente siempre. Y el segundo es bueno, es estupendo, pero a veces también se equivoca. Es decir, no es infalible la edición genética con CRISPR cuando se basa en un corte y una reparación. Pero ahora recordamos y retomamos la Cas9 que no sirve para nada, la Cas9 muerta, la que no corta. Le podemos unir una actividad, por ejemplo, citidina de aminasa o adenosina de aminasa. La llevamos a un lugar concreto donde queremos sustituir Cs por As, y es lo que va a hacer. Las Cs que hayan dentro de un rango de acción las va a cambiar por adeninas, y en el caso de una adenosina de aminasa va a hacer justo lo contrario. Es decir, podemos editar sin necesidad de cortar. Esto se llama edición de bases. Cambiar secuencias sin editar y, por lo tanto, sin requerir los sistemas de reparación que pueden llevar a error. Editar ADN, el sueño de mucho tiempo
editar ARN ya se ha cumplido. Hay sistemas CRISPR que actúan sobre ARN, reconocen ARN. Si tú le quitas la capacidad de corte de esa proteína que reconoce ARN y le metes una de estas deaminasas, vas a editar ARN. Para curar una enfermedad no tienes que hacer una edición genética, no tienes que modificar el defecto responsable de esa enfermedad en el ADN. Basta con modificar el mensajero, el que transmite la información, que es el ARN. Lo cual implica, evidentemente, que habría que administrar el fármaco, digamos, continuamente, no con frecuencia. Pero bueno, es una posibilidad que existe. Y ya lo ultimísimo que se ha desarrollado de aplicaciones de la tecnología CRISPR insospechado hace tan solo unos meses, es la capacidad de integrar secuencias, grandes secuencias de ADN, donde uno quiera, con una enorme especificidad. Esto se basa en un descubrimiento de hace un par de años que consiste en que los transposones los conocemos, DNA saltarín, que da saltos, pasa de unos lugares a otros, integrándose casi en cualquier sitio porque reconoce secuencias muy cortitas. Eso puede ser un problema, ¿verdad?, a la hora de integrarse, puede producir mutaciones al azar. Estos sistemas CRISPR asociados con este DNA saltarín, estos transposones, permite programar, como hemos visto antes, estas agrupaciones CRISPR con espaciadores que coincidan con regiones donde queremos insertar un fragmento de ADN. Y utilizando esta actividad nosotros podemos meter cualquier secuencia de ADN en cualquier localización precisa del genoma de un ser vivo. Todo esto se puede aplicar a plantas, se puede aplicar a animales. Ahora me dirán, ¿por qué me hablas de plantas? No me habías dicho que ibas a hablar de biomedicina. Editando plantas, por ejemplo, se puede evitar este enorme problema, disminuir, por ejemplo, la producción de gluten en trigo. Se puede incrementar la producción, el contenido en ácido oleico y disminuir el de ácido linoleico en cacahuetes, por ejemplo. Por lo tanto, disminuyendo la producción de colesterol como consecuencia de su consumo, y también se ha conseguido disminuir el contenido en nicotina del tabaco, haciéndolo no adictivo. Pasamos ya por fin a animales. ¿Dónde podemos actuar en animales? On tu vulguis. Puedes actuar sobre células somáticas, sobre células de la línea germinal, puedes actuar en el embrión una vez ya en el útero, puedes actuar sobre animales adultos, es decir, en cualquier fase, en cualquier tipo celular. ¿Cuántos puedes hacer? ¿Cuántos cambios puedes hacer? Hablando no hace mucho con compañeros que trabajan en modificación genética en animales, que estaban utilizando las talents o las fingers hace unos años para edición genética, me decían, macho, si conseguimos una edición en una sola célula, ¡guau! Fantástico, fiesta a lo grande, después de unos cuantos años intentando. Conseguir dos es un sueño, es prácticamente imposible, porque además las células se mueren como consecuencia de que esa edición no es fina. Con CRISPR se han conseguido hacer 13.000 ediciones en una sola célula, y la célula sigue viable, lo cual no le está diciendo el nivel de precisión de esa edición. 13.000 cambios en una sola célula. Si editamos células somáticas de animales, se pueden conseguir cosas tan estupendas como esta. Bacterias que no inducen una síntesis de anticuerpos contra esa bacteria, porque no inducen a las células T, los linfocitos T, se modifican las células T con CRISPR para que, sin haber estado en contacto con la bacteria, en el momento que aparezca, produzcan los anticuerpos y destruyan a dicha bacteria. Podemos vacunar a un individuo sin necesidad de que esté expuesto a la bacteria, lo cual solventa ese problema de la no inducción de la inmunidad por determinados agentes infecciosos. También podemos, y esto se ha hecho con muchos microorganismos distintos, saber cuáles son nuestras debilidades, es decir, qué es lo que me hace a mí susceptible a infección por una bacteria y Andrés Gutiérrez lo hace resistente. Cuando uno determina cuáles son los determinantes genéticos que hacen a uno susceptible a infección, tienes una posible diana para el uso de determinados fármacos, para combatir contra la infección por estos microorganismos. Y también puedes identificar de la misma manera
cuáles son las posibles dianas que no tienen efectos secundarios para desarrollar fármacos en tratamientos oncológicos, para dar cáncer. Cientos de posibles dianas de fármacos para tratar cáncer correspondientes a 30 tipos de células cancerígenas distintas en un solo trabajo. Esto lo presento, aunque ya es algo histórico, porque supuso un cambio de paradigma tremendo. Seguro que han oído hablar de la posibilidad de los xenotrasplantes, de trasplantar órganos desde animales, particularmente cerdos, a humanos. Había un problema insalvable, y es la presencia de retrovirus equivalentes al HIV en cerdos, con muchísima frecuencia. Dice, bueno, pues si hay un retrovirus en una célula, con CRISPR vamos a ser capaces de quitarlo. Con CRISPR se ha conseguido eliminar las 62 copias, porque no hay una, hay muchas copias de un retrovirus insertado en las células de cerdos. 62 copias. Esto en cuanto a células somáticas, en cuanto a células germinales, generar animales modelo. El sueño de todos los que están trabajando en transgénesis. Animales modelo de enfermedades. Generar animales avatar, en los que se reproduzca la enfermedad de un paciente, exactamente la misma enfermedad, los mismos defectos que tiene ese paciente que le hacen tener la enfermedad, y poner a prueba tratamientos. Con CRISPR se están generando modelos animales, no solamente ratones, pero fundamentalmente ratones de muchísimas enfermedades raras, por ejemplo, y no tan raras. Y si tú no sabes hacerlo, o no quieres hacerlo, o no quieres manipular ratones, chico, pídelo, porque te lo van a... Hay servicios en muchos lugares, no demasiado caros, que te van a generar tu ratón con la enfermedad que tú quieras para poder estudiarla en tu laboratorio. También se pueden editar animales adultos. De la misma manera que uno puede generar un cambio genético en un ratón que le produzca una patología, lo puedes rectificar y puedes curar ese animal. Hay muchos ejemplos de terapia génica con CRISPR en animales. Hasta la fecha, la mayoría de ellos son ratones, también en otros animales, como por ejemplo en perros recientemente, donde si no se cura totalmente, se ha conseguido paliar enfermedades de origen genético como las que tenéis aquí y alguna más. Lo más reciente, aunque ya hace unos años se consiguió eliminar el VIH de genomas y de ratones, ahora dicen que combinado precisamente con otra técnica, que es la láser, que funciona de maravilla y que garantizan la eliminación del virus de un animal infectado. Es decir, estamos hablando de enfermedades genéticas, estamos hablando de infecciones por virus, como el virus del VIH o el virus del herpes, recientemente con otra tecnología que no tiene nada que ver con Cas9, sino con otra proteína Cas, que lo que hace es cortar y volverse loca. No le basta con cortar en un sitio, sino que corta y a partir de ahí se lleva todo lo que hay en muchas kilobases. Además se puede, como no, hacer edición genética de células germinales en humanos. En el año 2015 se publicó este artículo después de haber sido rechazado por las grandes revistas, porque decían no se puede tolerar que se haya modificado embriones humanos, que se hayan generado embriones humanos modificados genéticamente. Y a este le siguieron muchos otros, sin ningún problema. Y ahora ya las mismas revistas que decían que no, ahora dicen welcome. Estupendo. Están ustedes modificando embriones, están corrigiendo mutaciones en genes que producen algún tipo de enfermedad, están generando embriones que son resistentes a infección por SIDA, enfermedades como por ejemplo cardiomiopatías congénitas, hemofilias o simplemente estudios en los que se intenta entender por qué hay tantos rechazos con tanta frecuencia en fecundación in vitro. Hasta ahí vamos todos bien, aquí ya vamos mal. Hace unos meses, a finales del año pasado, nos sorprendieron con una noticia de un señor, yo creo que se está grabando, bueno, da igual, llevado por afán de protagonismo, diría yo, un ego incontenible y una insensatez sin calificativos. Este señor dio el paso que no se tenía que haber dado nunca. Estos embriones que hemos comentado antes, modificados genéticamente, no se implantaron. Este sí, y nacieron dos niñas gemelas
modificadas con CRISPR para supuestamente hacerlas resistentes a infección por el virus del SIDA. Seguramente no lo son, seguramente no son resistentes a infección por el virus del SIDA. Lo que muy probablemente sí son es sensibles a infección por el virus de la gripe. Para que SIDA no sé si lo tendrán, pero gripe probablemente sí, en algún momento. Y además relacionan el gen modificado con algunas características de aprendizaje. Acaban de decirnos que probablemente ya hay un tercer niño nacido modificado con CRISPR. Afortunadamente la comunidad científica reaccionó inmediatamente y la inmensa mayoría, siempre hay excepciones, dijo lo mismo que acabo de decir yo: esto es una barbaridad, la técnica todavía no está madura para haber dado este paso, es una insensatez y no hay justificación para hacer que unas niñas sean resistentes a infección por el virus del SIDA, engañando a los padres, digamos, en los que el padre era portador del virus del SIDA, diciéndole así tu hija no lo tendrá. Lo más sorprendente es que, como pasa en todas partes, hay científicos que no se deberían llamar científicos, que quieren seguir los pasos de estas acciones. Esperemos que eso no ocurra. En cualquier caso, sí que hemos llegado muy lejos con la utilización de CRISPR en biomedicina. Como bien comentaba Joan, hay más de 20 ensayos clínicos en marcha. Los primeros se iniciaron en el año 2015. La mayor parte de estos ensayos clínicos están basados en el uso de células T, linfocitos T, que se retiran del paciente, se modifican con CRISPR, se comprueba que todo aquello ha funcionado bien, has hecho lo que querías hacer, no has hecho lo que no querías hacer, devuelves esos linfocitos T al paciente y que vayan a hacer su labor, que es la de encontrar y destruir las células tumorales. La mayoría de estos ensayos son basados en inmunoterapia ex vivo, esto es muy importante, ex vivo, sin ningún riesgo para el paciente. En Estados Unidos se han iniciado también ensayos clínicos hace unas semanas y en Europa está previsto que se inicien para tratar hemofilias, distintos tipos de hemofilia, en unos meses. Bien, pues esto es todo lo que quería comentar. Insisto, es muchísimo más lo que se podría hablar sobre estas fantásticas herramientas y bueno, quería finalizar agradeciendo a mi grupo. Los otros 200 que trabajan en mi grupo no estaban en ese momento en el laboratorio. Bueno, de hecho ha causado baja, está en Moscú y bueno, todavía estamos por allí algunos, y también agradecer a las instituciones que nos siguen financiando y los colaboradores que tenemos en varios lugares. Muchas gracias a ustedes por su atención.